Salvador Illa Roca, ministro de Sanidad del Gobierno de España, abandona su puesto, deja su puesto de ministro en la peor situación sanitaria de la historia reciente de España. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Para hacer campaña electoral, para presentarse como un candidato a unas elecciones autonómicas y postularse, quizá por pacto y de acuerdo con los sondeos, como el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña. No necesito adornar ni exagerar nada, los hechos son estos y son irrefutables. Hasta tal punto llega a ser importante, acentuada, el motor de la vida política española, la ambición y sobre todo, más que la ambición, la codicia, acaparar poder, dinero, fama, un interés personal completamente reprochable en una posición como la suya y en una situación como actual, en la cual, estando España sumida en la peor crisis sanitaria, como he dicho, que ha aparejado unas consecuencias económicas y sociales gravísimas, y habiendo estado él, por las circunstancias que le han tocado vivir, en ese puesto de responsabilidad, lo abandona, lo deja en medio de la posible segunda situación peor, de acuerdo con el inicio de la pandemia, que es la ola actual o el repunte actual, única y exclusivamente movido por un interés electoral y un beneficio personal. Vamos a ver. ¿Os dais cuenta de la falta de responsabilidad, de la carencia absoluta de sentido del deber, de hombre de Estado, de persona que sí quiere servir al servicio público y que está ahí única y exclusivamente por un interés espúreo? ¿Os dais cuenta? Hasta tal punto es grave que cuando alguien está en una situación de responsabilidad de la cual dependen millones de personas y le toca vivir una situación extraordinaria y gestionar la gravedad de esa situación extraordinaria con la manera que ya hemos visto, y en este canal lo tenéis explicado, no puede a mitad del conflicto, del problema o de la circunstancia sobrevenida X, la que sea, abandonar, y menos aún por un motivo personal. Eso es completamente deleznable. Eso es completamente reprochable. Tal es así que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial ha sido la única vez en la cual un presidente ha podido presentarse y ser elegido 4 veces consecutivas. Estoy hablando de Franklin Delano Roosevelt, que además le costó la vida su puesto de presidencia. Pero eso era su deber, mantener su puesto, conservar la responsabilidad, dirigir el timón. ¿Por qué? Porque en una circunstancia tan crítica como la actual, donde ha habido injerencias en los derechos fundamentales, donde se ha aplicado un estado de alarma en vez de un estado de excepción, donde se han adoptado y se están adoptando medidas en contra de la ley, en principio todo ello con un fin de preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, cuando uno empieza en esta situación, su responsabilidad es seguir, porque aquel que le va a sustituir no va a conocer las circunstancias tan bien como él, y eso puede devenir en futuros errores por no conocer los antecedentes y los condicionantes también como el que ha estado ostentando ese puesto, que pueden hacer que de ahora en adelante se cometan más errores por la falta de experiencia, la falta de visión, de estar en el punto de vista de la persona que hasta ahora ha gestionado esa situación crítica de la persona que le va a suceder. Pero eso no importa, porque en España nada de eso importa a la clase política. En un estado de partidos como el que hay en España, en una partitocracia, a los políticos solo les importa una cosa: los resultados electorales, el aspecto mediático, y si pueden conseguir algún beneficio personal o corporativo para el partido a corto plazo, vender a quien sea y como sea con tal de obtener ese beneficio. De hecho, así es como se consiguen dentro de los partidos actuales, pagados o subvencionados por el Estado, medrar. Y por eso llegan a la cúspide las personas que la ciudadanía dice: ¿pero cómo ha podido llegar a dirigir un partido y postularse como presidente de España? Porque la única cualidad que hace falta es ser capaz de vender cualquier principio, cualquier idea, cualquier persona, con tal de medrar, de servir a los intereses de la persona que en ese momento eres subordinado, para poder llegar algún día a escalar en ese escalafón y vivir de ser un mediocre. Y eso es lo que está demostrando con esta decisión Salvador Illa, que haría cualquier otro político de España segurísimo, y que desde luego considero que es totalmente una irresponsabilidad. Y que si tienen dignidad, los ciudadanos de Cataluña, allá por donde fuera Salvador Illa, deberían irle a tirarle tomates y expulsarle, y de ninguna manera acudir a las urnas.
Así que nada más, simplemente quiero dejar esta pequeña reflexión porque es un ejemplo perfecto de cómo la clase política, tan grave que es actualmente la situación, que no digo que no lo sea, pero que tan grave que es para ellos y que esgrimen que es grave para ellos y que las medidas que adoptan las adoptan porque es gravísimo todo lo que están haciendo y están haciendo un esfuerzo sobrehumano, lo primero para ellos es los resultados electorales, medrar y conservar cuota de poder y si pueden un poco más, porque esa es la regla de la política que yo explico aquí en este canal. La política no es otra cosa que la lucha por el poder. La ciencia política se constituye en estudiar las diferentes actividades y los diferentes agentes que participan en esa lucha de poder. El que tiene poder quiere conservarlo y el que no lo tiene quiere obtenerlo. Eso es la política. Y si uno no pone reglas para controlar y vigilar esas ambiciones, como decía Madison, que las ambiciones vigilan las ambiciones, que ese es el origen de la separación de poderes, esas ambiciones todo lo pueden. Buscando el poder, todo lo podrán. En contra incluso de los propios ciudadanos. Así que el relevo de ella seguramente va a venir acompañado, por desgracia, de más errores sumados a los que ya se han cometido hasta ahora. Espero que la ambición y sobre todo la codicia tengan su castigo en el futuro por parte de los ciudadanos. Recordaros que podéis asociaros gratuitamente a la Junta Democrática de España, una asociación que persigue la aglutinación de todos los ciudadanos independientemente de cómo piensen, su edad, género, credo, religión, única y exclusivamente para forzar a la clase política a instituir y abrir un periodo de libertad constituyente que nos lleve a una verdadera democracia que impida este tipo de actividades. Nada más, gracias por seguir el canal, un saludo y libertad colectiva.